Más de 1000 ingenieros pasaron años construyéndola. Una máquina tan masiva que podría excavar su propia ciudad bajo tierra. Diseñada para perforar las capas más profundas de roca jamás alcanzadas por la tecnología humana, estaba destinada a demostrar el dominio de Japón en la ingeniería subterránea. Pero cuando finalmente se puso a prueba la máquina, no solo rompió récords, rompió lo que los físicos decían que era imposible. Bajo una nación inquieta. Japón siempre ha vivido con el suelo temblando bajo sus pies. El país se encuentra en el Anillo de Fuego, donde 4 placas tectónicas principales chocan y se rozan, remodelando constantemente las islas. Los terremotos son muy frecuentes en Japón, donde se experimentan alrededor de 1500 temblores por año. La gente se ha acostumbrado a las suaves vibraciones que pasan a través de sus paredes, pero los científicos han sabido durante mucho tiempo que lo que sucede bajo Japón está lejos de ser ordinario. En los últimos años, Japón instaló una red de sensores de tierra profunda bajo la bahía de Tokio y alrededor del monte Fuji, para monitorear la actividad subterránea. En poco tiempo, los instrumentos comenzaron a detectar señales diferentes a cualquier terremoto normal. En lugar de temblores bruscos, registraron pulsos lentos y constantes que se repetían durante días seguidos. Lo que lo hizo aún más extraño fue la profundidad de donde provenían las señales, muy por debajo del nivel donde generalmente se forman los terremotos. A esas profundidades, la roca debería estar tan caliente y comprimida que no sería posible ningún movimiento. Muchos científicos asumieron que los sensores estaban fallando, pero unos pocos argumentaron lo contrario, que algo completamente nuevo estaba ocurriendo muy por debajo de la corteza de Japón. Las lecturas extrañas llegaron rápidamente a las oficinas del gobierno. Dentro del Comité de Investigación de Terremotos, los analistas advirtieron que una sola ruptura profunda en esa zona podría desencadenar una reacción en cadena capaz de deshabilitar la red eléctrica nacional y detener la red ferroviaria de alta velocidad que conecta todo el país. Los hallazgos fueron compartidos con el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte, donde altos funcionarios comenzaron a redactar un plan de emergencia. Públicamente, el plan se presentó como una iniciativa estándar de resiliencia ante terremotos, centrada en actualizar los sistemas de seguridad subterráneos. En privado pretendía hacer mucho más. Según varios relatos, el ministerio quería enviar una sonda directamente al corazón de la zona inestable para averiguar qué estaba sucediendo allí. Requeriría una máquina que pudiera sobrevivir a un calor y una presión que ninguna tecnología humana había soportado jamás. Muchos físicos insistieron en que el objetivo era poco realista. La corteza de Japón se vuelve parcialmente fundida a solo unos pocos kilómetros por debajo de la superficie, lo que hace imposible la perforación tradicional. Cualquier cabeza de perforación estándar se derretiría en minutos, y el estrés aplastaría incluso la carcasa de acero más reforzada. No se conoce ningún material o sistema que pueda permanecer intacto el tiempo suficiente para alcanzar esa profundidad, pero algunos ingenieros se negaron a rendirse. Especialistas de Hitachi Dosen, Mitsubishi Heavy Industries y laboratorios Riken unieron fuerzas para diseñar un tipo diferente de máquina. En lugar de usar cuchillas o taladros mecánicos, propusieron un sistema híbrido de plasma magnético que cortaría la roca usando campos de energía controlados. Según los informes, los primeros prototipos se derritieron a través del basalto volcánico sin sufrir ningún daño. La propuesta recibió una aprobación silenciosa bajo el nombre en clave Proyecto Kaguya. El nombre, tomado de un antiguo cuento sobre una princesa lunar que regresó a otro mundo, reflejaba la ambición de Japón de llegar a lugares donde nadie había llegado antes. Lo que comenzó como una medida de seguridad defensiva estaba a punto de convertirse en el experimento subterráneo más audaz de la ciencia moderna. Mientras el mundo se centraba en las megaciudades de superficie y los trenes magnéticos de alta velocidad, la mayor máquina de Japón se estaba ensamblando mucho más abajo. El nacimiento de Kaguya. Lejos de las ciudades concurridas, más allá del alcance de la atención pública, comenzó la construcción dentro de un complejo industrial restringido cerca de Niigata. Todo el perímetro estaba patrullado por seguridad privada y guardias del gobierno. Según los informes, se requería una autorización biométrica y un juramento de secreto firmado para acceder. Dentro de ese compuesto sellado, los principales ingenieros de Japón comenzaron a ensamblar lo que algunos luego describieron como el proyecto de ingeniería más ambicioso en la historia del país. Los planos revelaron una estructura más grande que un submarino nuclear y llena de componentes tan complejos que incluso los técnicos experimentados tuvieron dificultades para entender su propósito completo. En su centro se encontraba un núcleo cilíndrico masivo diseñado para contener el elemento más avanzado y peligroso del proyecto. Una cabeza cortadora capaz de funcionar a temperaturas donde todos los metales conocidos normalmente se vaporizarían.
La cabeza de corte rápidamente se convirtió en el enfoque principal del diseño. Ingenieros de Hitachi Dosen desarrollaron bobinas superconductoras capaces de crear un campo magnético lo suficientemente fuerte para dar forma y estabilizar el plasma. Para evitar que las bobinas se quemen, fueron enfriadas con helio líquido y encerradas dentro de capas de blindaje especialmente tratado. Los informes afirman que durante la operación completa, el campo de plasma giratorio alcanzó temperaturas que superaban varios miles de grados Celsius. Sin embargo, los sistemas internos permanecieron completamente estables y fríos. Para muchos investigadores, las lecturas no tenían sentido. Los físicos advirtieron que combinar la energía del plasma con la maquinaria en movimiento podría desestabilizar las líneas magnéticas locales y alterar las comunicaciones regionales. Pero el gobierno insistió en que el riesgo era aceptable. Se habían invertido miles de millones de yenes, y Tokio exigía progreso. Alimentar la máquina era un gran desafío. Para generar suficiente energía, la Agencia de Energía de Japón redirigió supuestamente la energía del reactor de fusión JT-60SA en Naka, una instalación experimental diseñada para recrear el mismo proceso de fusión que alimenta al Sol. Esto significó que Kaguya se convirtió en el primer proyecto subterráneo en la historia en funcionar parcialmente con energía producida por fusión nuclear en lugar de electricidad tradicional de la red. Cada componente fue producido localmente para evitar filtraciones a proveedores extranjeros. Incluso el hardware menor fue forjado y ensamblado bajo estricta supervisión. La presión dentro del complejo era inmensa, pero el orgullo mantenía a los equipos trabajando. Los trabajadores empezaron a referirse a la máquina como el corazón de Yamato, diciendo que simbolizaba la determinación de Japón para construir lo que otros llamaban imposible. Cuando terminó el ensamblaje final, Kaguya medía casi 500 metros de longitud. Su estructura exterior estaba recubierta con una armadura de cerámica de titanio diseñada para soportar tanto el calor como la presión aplastante. En el casco, los trabajadores grabaron una breve frase: tocar lo inalcanzable. Los que se pararon frente a ella dijeron que parecía menos un equipo industrial y más algo construido para explorar otro mundo. En realidad, Japón había creado la máquina perforadora de túneles más avanzada jamás construida, lo suficientemente poderosa para alcanzar lugares que ninguna tecnología humana había tocado jamás. Cuando Kaguya finalmente salió de su hangar, el mundo de arriba no tenía idea de que Japón estaba a punto de comenzar a perforar el planeta en sí. Comienza el descenso. A principios de 2023, el experimento de ingeniería más resguardado de Japón finalmente dejó la superficie. Después de años de preparación, Kaguya fue transportada en partes a un sitio tranquilo fuera de Shizuoka, cerca del borde de la placa del mar de Filipinas. El área fue elegida por una razón. Debajo de él corre un corredor de roca inestable que refleja los extraños patrones de pulso detectados una vez bajo el monte Fuji. Los ingenieros creían que aquí era donde la anomalía alcanzaba su mayor profundidad y que perforar aquí podría llevarlos directamente a su fuente. Para los forasteros, parecía un proyecto de construcción ordinario. En realidad, era la entrada al experimento más secreto de Japón. Las cuadrillas de construcción trabajaron durante meses para crear un pozo de acceso vertical masivo, lo suficientemente ancho como para albergar la estructura de medio kilómetro de largo. Cuando el pozo estuvo completo, Kaguya se bajó pieza por pieza, hasta que toda la máquina desapareció debajo de la superficie. Los ingenieros en la superficie observaban desde una sala de control sellada, donde las pantallas mostraban datos de presión, par y temperatura en tiempo real. Una vez que comenzó el descenso, el centro de control permaneció activo las 24 horas del día. Cada vibración, cada temblor y cada aumento de temperatura se registró y se transmitió a un equipo de monitoreo en Tokio. Los primeros pocos kilómetros fueron sin incidentes. La máquina se movió suavemente a través de capas de sedimento y arcilla comprimida. Pero a una profundidad de unos 12 kilómetros, las lecturas comenzaron a cambiar. Los sensores sísmicos comenzaron a detectar un pulso rítmico que no se parecía a un terremoto natural. Se repetía en intervalos exactos, casi como una señal codificada. Algunos de los ingenieros lo descartaron como retroalimentación del campo de plasma que rodeaba la cabeza de perforación. Sin embargo, otros estaban inquietos. Un técnico dijo más tarde que las lecturas parecían demasiado organizadas para ser aleatorias. Según los informes, un pequeño equipo fue asignado para aislar la fuente de la señal, pero no se encontró nada concluyente. Para cuando Kaguya alcanzó 20 kilómetros, la broca encontró un nuevo obstáculo. Los instrumentos mostraron que la capa debajo era mucho más densa de lo previsto. Las muestras recogidas a través de los puertos de succión de la máquina revelaron fragmentos que no coincidían con ningún compuesto mineral conocido en los registros geológicos de Japón.
La roca reflejó el haz de plasma en lugar de fundirse bajo él. Los operadores aumentaron el par motor a máxima potencia, esperando que la maquinaria se sobrecalentara en unos minutos. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Las lecturas de temperatura comenzaron a caer en lugar de subir. El material circundante se enfrió rápidamente, alcanzando niveles que desafiaban las expectativas termodinámicas. Para una máquina construida para soportar el calor, la caída repentina creó confusión. Físicos de la Universidad de Tokio, que estaban monitoreando los datos de forma remota, enviaron una solicitud de emergencia para pausar las operaciones. Querían investigar si las lecturas de temperatura eran falsas o el resultado de un fallo de software. La solicitud fue denegada. Según relatos de personas cercanas al proyecto, altos funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología insistieron en que la máquina continuara. Argumentaron que cualquier interrupción podría desestabilizar el campo de plasma y arriesgarse a dañar el equipo. El debate duró varias horas, pero la decisión se mantuvo. Kaguya continuó adentrándose, abriéndose paso a través del extraño material mientras las capas circundantes se volvían más frías y sólidas. Los monitores en la sala de control mostraban escarcha comenzando a formarse a lo largo de las paredes externas del túnel, capturadas por las cámaras internas. Los ingenieros observaban con incredulidad. Cuanto más profundo iba la máquina, más parecía congelarse el entorno en lugar de quemarse. Algunos creían que estaban presenciando un nuevo fenómeno geológico. Otros temían que los sensores estuvieran funcionando mal, pero los datos eran consistentes en todos los sistemas. Cuanto más profundo perforaba Kaguya, más frío se volvía la Tierra. Días después, magnetómetros de satélites en Japón comenzaron a detectar distorsiones que parecían reflejar la posición de Kaguya bajo tierra. El campo de distorsión. A los pocos días de que Kaguya perforara en las capas más profundas, el campo magnético de Japón comenzó a comportarse de manera extraña. Los datos satelitales mostraron ondas que se extendían por la región alrededor de Shizuoka, como si el norte magnético del área estuviera siendo atraído hacia abajo. Los científicos descartaron tormentas solares o fluctuaciones magnéticas normales. El patrón coincidía con la ruta de la máquina bajo tierra, sugiriendo que la perturbación se movía con ella. Una distorsión magnética cambiante que nadie podía explicar. Los primeros efectos en el mundo real aparecieron en los cielos. Los pilotos informaron que sus brújulas se desviaron varios grados del norte verdadero. La desviación duró varias horas, lo que obligó a los aeropuertos a emitir advertencias de recalibración y retrasar varios vuelos. Las aerolíneas comerciales cambiaron temporalmente a la navegación basada en satélites, mientras que se ordenó a las aeronaves militares evitar la región por completo. Los errores fueron pequeños pero consistentes. Los funcionarios de aviación contactaron a la Agencia Meteorológica de Japón para obtener respuestas, pero la agencia no encontró ninguna conexión con el clima o la actividad solar. En laboratorios de investigación en Tokio y Kioto, físicos e ingenieros debatían sobre lo que veían. No había un proceso natural conocido que pudiera invertir o distorsionar gradientes magnéticos a esa profundidad sin consumir cantidades inimaginables de energía. Algunos afirmaron que tenía que ser un efecto secundario del anillo de plasma de Kaguya, filtrando energía en la roca circundante. Otros argumentaron que el movimiento del campo era demasiado suave y ordenado, como para hacer ruido aleatorio. Según informes no verificados, un investigador principal lo llamó un bolsillo magnético en movimiento que no debería existir dentro de la Tierra. Dentro del túnel, las cámaras montadas en el casco de Kaguya registraron cambios igualmente inquietantes. Las paredes del túnel fundido de fases anteriores se estaban enfriando, convirtiéndose en un vidrio liso y reflectante. Bajo las luces de trabajo de la máquina, el pasaje parecía metálico y sin costuras. Los ingenieros creían que el campo de plasma podría estar alterando la estructura atómica de la roca, convirtiendo minerales comunes en material conductor. Comenzaron a notar lecturas de energía inusuales, incluyendo corrientes eléctricas tenues a lo largo de la superficie interior del túnel. Los datos insinuaban que el proceso de perforación de Kaguya no solo estaba cortando roca, sino también reescribiendo sus propiedades físicas. A pesar de las anomalías, Kaguya continuó sin fallas. Su temperatura se mantuvo estable y no hubo sobrecarga en los sistemas eléctricos. Todas las pruebas indicaron que la máquina funcionaba mucho más allá de sus límites teóricos. Según los supervisores del proyecto, este fue el primer caso confirmado de interferencia ambiental y electromagnética generada por una máquina subterránea a tal escala. Sugería que Kaguya había cambiado el equilibrio energético debajo de Japón, aunque nadie podía decir cómo. En la sala de control, el ambiente era una mezcla de emoción y preocupación. Algunos veían la distorsión como prueba de que la máquina había desbloqueado una nueva forma de transferencia de energía subterránea.
Otros temían que la creciente interferencia pudiera interrumpir los sistemas de comunicación o desestabilizar la corteza local. Los científicos querían suspender la perforación para un análisis más detallado, pero la solicitud fue denegada. Tokio instruyó al equipo para que continuara reuniendo datos mientras el equipo se mantuviera estable. Esa decisión mantuvo a Kaguya moviéndose más hacia el interior de la Tierra, hacia una región que pronto revelaría algo mucho más extraño que la distorsión magnética: el umbral. A una profundidad mucho mayor de lo que los ingenieros habían planeado, los sensores de Kaguya comenzaron a registrar algo completamente inesperado. Un patrón que no se parecía a ninguna señal geológica conocida. Los instrumentos detectaron lo que parecía ser un gran espacio hueco directamente debajo de una capa de roca densa, similar a un enrejado que rodea el túnel. Desde ese vacío surgieron pulsos electromagnéticos de baja frecuencia que se repetían cada 22 segundos con perfecta consistencia. El tiempo era tan preciso que no podía ser una vibración geológica aleatoria. Al principio, los técnicos en la sala de control creían que era interferencia del motor de plasma de Kaguya. Detuvieron las perforaciones, realizaron múltiples diagnósticos e incluso apagaron varios subsistemas para aislar el ruido. Sin embargo, la señal persistió, perfectamente estable, incluso cuando la máquina estaba completamente inactiva. Eso significaba que la fuente no estaba dentro de Kaguya. Venía de algo en el suelo abajo. Cuando el equipo introdujo los datos en su software de escaneo para visualizar la fuente, el resultado fue diferente a todo lo que habían visto. El sistema de mapeo reveló una cavidad perfectamente esférica que mide aproximadamente 1.600 metros de ancho. Su límite era uniforme y simétrico, sin fracturas, líneas de falla o formaciones irregulares. En condiciones geológicas normales, la presión a esa profundidad debería haber aplastado cualquier espacio hueco instantáneamente. Sin embargo, este permaneció intacto, liso, equilibrado e impecable. Para verificar los datos, la tripulación realizó un barrido de sonar. Los resultados se regresaron en blanco. Las ondas sonoras desaparecieron en el momento en que entraron en el espacio y no regresaron. Era como si las ondas hubieran sido tragadas por la nada. Algunos investigadores sugirieron un mal funcionamiento en los sensores, pero los instrumentos secundarios mostraron las mismas lecturas. La evidencia apuntaba a algo realmente inusual, una región vacía dentro de la roca sólida donde no parecía existir material ni gas. Unos pocos científicos lo describieron como comportándose como un vacío, lo que debería haber sido físicamente imposible a esa profundidad. El equipo de control solo pudo observar mientras los datos continuaban actualizándose, mostrando que la cavidad era real, estable, y emitía señales electromagnéticas débiles. Los operadores de Kaguya ajustaron los cortadores de plasma y avanzaron lentamente el taladro hacia el borde de la cavidad. En el momento en que la cabeza del cortador hizo contacto, todas las lecturas en la consola se dispararon. Los instrumentos registraron lo que los ingenieros llamaron resistencia negativa, una condición donde la salida de energía superaba la entrada. La máquina parecía generar energía del propio contacto. Según informes posteriores, el efecto duró varios segundos antes de que todos los sistemas se sobrecargaran. Dentro del túnel, las cámaras de Kaguya capturaron la imagen del taladro adelante plegándose hacia adentro, seguido por un destello intenso de luz. El brillo abrumó cada transmisión de cámara y sensor. Los monitores en la sala de control se pusieron completamente blancos, y durante los siguientes 17 minutos, cada señal de Kaguya se perdió. 17 minutos después, la energía regresó, y lo que apareció en esos monitores reescribiría la física misma. El evento imposible. Durante exactamente 1021 segundos, Kaguya desapareció de todos los sistemas. La sala de control quedó en silencio. Las pantallas se congelaron y luego se apagaron. Las líneas de comunicación permanecieron abiertas, pero no hubo respuesta de la máquina. No había datos ni señal. Las lecturas de túnel, registros de temperatura y lecturas magnéticas se apagaron al mismo tiempo. Los técnicos verificaron si había pérdida de energía, pero la red de superficie estaba estable. Según informes posteriores, toda la instalación quedó en silencio, como si la Tierra misma se hubiera detenido. Cuando finalmente se restableció el contacto, la confusión se extendió por la sala de control. El reloj interno de Kaguya no mostraba interrupciones. Según sus sistemas, la máquina nunca había dejado de perforar. Sin embargo, sus datos de posición revelaron que había avanzado 12 kilómetros más allá de su rango teórico. La corteza circundante no mostraba signos de alteración. No había escombros desplazados, ni rocas fundidas, y no se detectaba ninguna vibración por los sismógrafos de superficie.
Era como si la Tierra se hubiera abierto silenciosamente y luego se hubiera sellado detrás de la máquina. Los ingenieros restauraron la transmisión de la cámara, y lo que apareció en los monitores dejó a la sala en estado de shock. El túnel adelante era liso y perfecto sin ninguna marca de la cabeza cortadora. Las paredes reflejaban la luz como si hubieran sido pulidas desde dentro. Al final del túnel, un tenue resplandor blanco parpadeaba. No era fuego ni magma. La luz era suave, constante y viva, moviéndose como agua bajo el vidrio. Cada 22 segundos pulsaba suavemente, el mismo ritmo que la señal electromagnética registrada antes de perder contacto. Nadie podía explicar lo que estaban viendo. Los niveles de radiación eran normales. Las lecturas de temperatura mostraban un calor suave, no calor intenso. El resplandor era consistente, flotando en el borde del marco como si los estuviera observando. Según informes no verificados, uno de los investigadores susurró que la luz respondía a los sensores de Kaguya. Otros afirmaron que se iluminaba cada vez que la máquina se movía. Ya fuera energía, gas o algo completamente desconocido, nadie podía estar de acuerdo. En discusiones posteriores, varios físicos compararon el incidente con un fenómeno propuesto por primera vez por Max Sitarov, el prodigio que afirmó que la inteligencia artificial cuántica del CERN una vez abrió una grieta microscópica en el espacio-tiempo. Sitarov había advertido que bajo las condiciones adecuadas, cuando la resonancia electromagnética, la gravedad y los campos de energía se alinean perfectamente, un sistema podría crear una distorsión autosuficiente capaz de cruzar el mismo espacio. Lo que sucedió bajo Shizuoka reflejó su modelo casi exactamente. El pulso rítmico, la repentina desaparición de datos, las paredes del túnel impecables y la reaparición marcada por una luz viva. Si la teoría de Sitarov es correcta, Kaguya puede haber logrado lo que CERN solo teorizó. No al colisionar átomos, sino perforando la corteza hasta alcanzar una zona donde la estructura del espacio se debilitó. Para los ingenieros, fue una anomalía de perforación. Para los físicos que más tarde revisaron los datos, fue algo mucho más profundo. La primera señal tangible de que las fronteras entre los mundos podrían no ser fijas después de todo. El equipo guardó las imágenes y se preparó para analizar los datos, pero el mando superior intervino antes de que pudieran proceder. En cuestión de minutos, todos los enlaces externos fueron cerrados y el acceso a la transmisión principal fue restringido. Lo que Kaguya había alcanzado ya no era solo un descubrimiento geológico. Dos días después del incidente, las redes de datos de la Tierra Profunda de Japón se desconectaron por lo que oficialmente se describió como mantenimiento programado. El momento suscitó sospechas en toda la comunidad científica. Las estaciones sísmicas en toda Asia Oriental que habían estado rastreando la actividad de Kaguya también se apagaron. Todo dentro del mismo periodo de 24 horas. No se dio ninguna explicación. Y cuando los sistemas volvieron a estar en línea, todos los archivos con fecha del día del evento no se encontraron. En el sitio de Shizuoka, Kaguya fue declarado inoperable. Según los informes de quienes trabajaron allí, la máquina fue apagada. Su núcleo se inundó con gas inerte y el túnel de acceso se llenó de concreto con un espesor de casi 300 metros. El área fue cercada y reclasificada como una zona sísmica restringida. En pocas horas se requirió a todo el personal que entregara sus dispositivos y firmara contratos de confidencialidad de por vida. Varios ingenieros que habían trabajado en los sistemas de Kaguya fueron transferidos a proyectos no relacionados y nunca volvieron a hablar públicamente. La declaración oficial del gobierno fue breve. Se afirmó que la operación había sido terminada debido a una fuga de gases geotérmicos que hizo que el sitio fuera inestable. No se dieron más detalles y no se permitieron investigaciones de seguimiento. Pero registros de datos internos filtrados posteriormente por una fuente anónima sugirieron algo diferente. Debajo del sitio sellado, los sensores continuaron registrando pulsos electromagnéticos débiles, uno cada 22 segundos, idéntico al ritmo que Kaguya había detectado antes de desaparecer del radar. Algunos fragmentos de material fueron supuestamente sacados de contrabando antes del cierre. Las piezas fueron descritas como delgadas astillas tomadas de la pared del túnel, suave como el vidrio y ligeramente translúcido. Cuando se enfriaron en condiciones de laboratorio, al parecer levitaron sobre imanes. Se comportaron como superconductores a temperatura ambiente. Los fragmentos desaparecieron poco después. Algunos informes afirman que fueron transferidos a laboratorios privados en Suiza y Corea del Sur, donde su composición sigue clasificada bajo programas de investigación energética. Después del cierre, comenzaron a circular rumores entre los científicos restantes.
Algunos creían que Kaguya había abierto un canal de energía directa dentro de la Tierra, uno que podría alimentar ciudades durante siglos si se aprovechaba correctamente. Otros advirtieron que tal descubrimiento podría desestabilizar el núcleo magnético del planeta si no se controla. Sea cual sea la verdad, el gobierno japonés nunca reabrió el sitio. Las exploraciones satelitales del área ahora no muestran nada inusual en la superficie. Sin embargo, investigadores independientes afirman detectar el mismo pulso de 22 segundos en las lecturas magnéticas cercanas, constante e ininterrumpido. Nunca se ha detenido. Si Kaguya realmente llegó a algo debajo de Japón que no debería existir, ¿qué estaba tratando de contener el gobierno? ¿Y por qué el pulso sigue aún? Comparte tus pensamientos en los comentarios.